Bien, vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. El título de nuestra enseñanza, el mayor regalo a la humanidad. El mayor regalo a la humanidad. Y hoy vamos a exponer la escritura en aquel versículo tan famoso, tan conocido, tan aprendido, memorizado, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, y si todos me ayudan a leerlo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Padre, en esta mañana, Señor, una vez más te queremos rogar, Dios, por tu bendición, Señor. Danos de tu gracia, Señor, así como este es el mayor regalo que le has ofrecido a toda una humanidad, Señor. Hoy necesitamos de tu gracia para poder impartir tu palabra, Señor. Da sabiduría, Señor. Da gracia porque es tan necesaria. Y da entendimiento. Abre el corazón, Señor, como a Lidia, para que tu palabra pueda, Dios, penetrar a lo más profundo. Y que el día de hoy, Señor, las manos sean abiertas para recibir este gran y hermoso regalo que es tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, sabemos que estamos en la víspera navideña, ¿verdad? Por tradición, una tradición cristiana que se ha llevado durante años, durante siglos. El 24 o 25 de diciembre, pues se celebra el natalicio del Señor Jesucristo. Y tenemos que ser muy realistas. Algunos de nosotros podemos decir, Navidad o las fiestas de diciembre son alegría, gozo y que todas las personas están contentas. Sin embargo, debemos de ser muy sinceros en cuanto a que aquí los sentimientos afloran. Para algunas personas, estas fiestas navideñas o de fin de año son motivos de alegría. Para algunas personas hay reunión familiar, hay regalos, los niños están corriendo, hay una cena, los hermanos o las hermanas que no han visto en todo el año quizá a su familia, los papás, las mamás que están solos durante todo el año, por tradición se reúnen en esta ocasión, están a la mesa y comparten. Y eso es un motivo de gozo, un motivo de alegría. Sin embargo, ¿qué pasa con otras personas? Que la Navidad o que estos tiempos en realidad es un motivo de tristeza. Porque, para ser sinceros, hay personas que perdieron a sus familiares en este año. Para ser sincero, hay personas que tienen recuerdos de su infancia cuando estaban en una familia, pero que ahora se encuentran solos y no tienen con qué compartir el alimento o esa reunión. Hay personas que se encuentran en soledad y no podemos decir, estas personas están muy felices de celebrar esto. Quizás sea motivo para una soledad y motivo para estar muy triste. Sea como sea, una cosa sí podemos percibir. El espíritu, llamémosle así, el espíritu navideño, de manera general o del mundo, se ocupa como una excusa para tener vacaciones de la escuela, de la universidad, vacaciones del trabajo, para reunirse en familia con las amistades, para hacer fiestas, para escuchar mucha música, para tomar licor y para tomar mucho licor, vamos a decir, para dar regalos, para recibir regalos, para gastar mucho dinero, porque sabemos también que este es un periodo en el cual se gasta mucho dinero. Hay muchas promociones allá que están vendiendo cosas, etc. Es una ocasión que el mundo lo ocupa como excusa para estas cosas. Sin embargo, nosotros como cristianos, teniendo un espíritu cristiano, podemos utilizar la ocasión como una excusa también, pero para exaltar a Cristo Jesús y para demostrarle al mundo el gran amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito para la salvación del pecador. Amén. Este debe ser para nosotros un momento que utilicemos para demostrar a un mundo perdido el gran amor que Dios tiene para con el pecador, para con el mundo que está perdido, y aún el gran amor para recordarlo nosotros como iglesia, como redimidos, el gran amor de Dios para con nosotros. Por lo tanto, el enfoque de hoy
nos vamos a ocupar y vamos a utilizar esta ocasión para darle a usted o para recordarle que hay un regalo. Y será para entregarle el mayor de los regalos que jamás usted ha podido recibir. Quizás los niños en estas fiestas esperan regalos de parte de los padres, pero Dios Padre ha dado el mayor regalo a la humanidad. ¿Y quién ha sido este mayor regalo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos una verdad doctrinal que es necesario que nosotros abordemos hoy. La mayor manifestación del amor de Dios a toda la humanidad perdida es el dar a su unigénito Hijo para ser su Redentor y su Salvador. No hay una mayor manifestación, como lo veremos, del amor de Dios para usted y para mí, más que esta, que Dios, el eterno Dios, Dios Padre, haya dado a su Hijo como un regalo para poder salvarlo a usted y para poder salvarme a mí, para que todo el mundo crea en el Hijo de Dios y para que el mundo entero no se condene, sino que sea salvo a través de la fe en Jesucristo. Amén. Y hoy, desde ahorita, vaya meditando en esto. Imagínense que hoy nosotros tenemos un regalo que darle. Tenemos en este púlpito un regalo que darle. Y no es un regalo que está quizá en un adorno, en una caja, con papel de regalo y con un lazo y una tarjeta dedicada para usted. Quizá no es ese regalo físico, material, porque es muy perecedero. Ustedes saben cómo son los niños. Los niños les damos el día de hoy un regalo, pero el día de mañana ven algo mejor. Quizá van al súper o quizá van a la tienda y ya se olvidan de su regalo anterior y ahora están pidiendo otro regalo más. Yo quiero este regalo. O sea, los regalos que nosotros damos se nos olvidan quizá al día siguiente, quizá el próximo año. Pero el gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros nunca lo podremos olvidar: Jesucristo. Así es que si nosotros vemos en este texto, podemos sacar algunas observaciones. Estamos entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Podemos observar en este texto cuál es la fuente de toda la gracia y de la salvación, porque dice, porque de tal manera amó Dios. Vamos a encontrar que la fuente de toda la gracia de esta salvación es el amor de Dios. Y hay un objeto de su amor, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. El objeto de este amor somos nosotros los que estamos en este mundo. Pero también se nos va a demostrar aquí el amor de Dios. La mayor demostración del amor de Dios es al darnos a su Hijo Jesucristo. Porque dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y también encontramos el propósito de su amor. El propósito de su amor es la salvación del pecador. Porque dice la Escritura que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también encontramos aquí una condicionante. Hay una condicionante de la cual vamos a hablar al final. Y la condicionante acá de esta promesa, ¿cuál es? Creer. Todo aquel que en Jesucristo cree no será condenado, sino que tendrá vida eterna. La condición que nos pone Dios en esta promesa, en el pacto de la gracia, es que nosotros creamos. Y abordaremos de una manera muy rápida qué significa creer según el contexto bíblico. Vamos a iniciar entonces en nuestro primer punto. Vamos a ver la fuente o el origen de toda la gracia y de la salvación es el amor de Dios. Juan 3:16, repetimos nuestro texto, porque de tal manera amó Dios. Vamos a ver qué dice primera de Juan 4, el versículo 8 y el versículo 16. ¿Por qué la fuente o el origen de toda la gracia, de la salvación, es el amor de Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y luego dice,
Dios es amor. Entonces, la fuente de todo lo que nosotros recibimos en la salvación, de todo el regalo inmerecido, es el carácter de Dios. Es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios, es la perfección de Dios, porque Dios es amor en sí mismo. Es el carácter intrínseco o la naturaleza intrínseca, inherente, natural, eterna, invariable y perfecta de Dios. Esto nosotros tenemos que tenerlo en la mente muy claro, de que todo lo que nosotros tenemos, toda la salvación que Dios nos puede dar, no proviene de nosotros, sino que proviene de una fuente, tiene un origen. ¿Y quién es? Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, Él es la fuente, Él es el origen. Oigan bien, no nosotros no somos el origen del amor. Claramente la Escritura dice, si nosotros amamos, es porque Dios nos amó primero, porque todos nosotros éramos malos. El amor que nosotros profesábamos era un amor egoísta. Recuerden que pueden haber tres tipos de amores. El amor definido como el amor eros o erótico, el amor pasional. Pero también hay un amor de tipo filial, el amor que tiene una madre, un padre con su hijo y viceversa. Pero hay un amor que es el amor que Jesucristo nos demuestra a nosotros, que se llama amor ágape. Y el ágape es aquel amor demostrable, aquel amor que tiene evidencia, aquel amor que se niega a sí mismo. Y ninguno de nosotros habíamos hecho eso, porque todos nosotros nos descarriamos, cada uno de nosotros nos fuimos por nuestro camino. Ninguno de nosotros podemos decir con sinceridad que amábamos a Dios. Podíamos amar a Dios y a las riquezas, podíamos amar a Dios y a la religión, podíamos amar a Dios y a mí mismo, al yo. Entonces nuestro amor egoísta no era verdaderamente el amor que Dios merece de nosotros. Amén. Entonces, sinceramente, lo que nosotros teníamos cuando Dios amó, ¿saben qué era? Un estado de miseria. Lo que debemos de entender el día de hoy es que mientras Dios derramó su amor y demostró su amor para nosotros, nosotros éramos unos miserables. Miserables con dinero, miserables con conocimiento, miserables con títulos, miserables ricos, miserables pobres, como sea. Pero el estado de nosotros era un estado espiritual de miseria. Y en ese estado Dios nos recogió del lodo. Dios nos recogió del estiércol, Dios nos levantó. ¿Por qué el santo de los santos tendría que vernos a nosotros corruptos, muertos en nuestros delitos y pecados? Preguntémonos eso. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué Dios se fijó en nosotros? ¿Hemos razonado eso? ¿Por qué razón Dios, el eterno santo Dios que habita en los cielos, en un lugar inaccesible para nosotros, por qué ese Dios se fijó en nosotros? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es por su amor. Y aquí vamos a responder, Dios nos amó porque nos amó. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, ¿y quién eres? ¿Quién les digo? Yo soy el que soy. Quiere decir, tu mente finita y pequeña y corrupta no va a entender la eternidad de quién soy yo. Yo soy el que soy, yo soy el autoexistente, el que no depende de nadie. Yo soy el creador, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y aquí nosotros nos encontramos con esta respuesta. Dios nos amó porque simplemente Dios nos amó, porque Él es amor en su naturaleza. No podemos desligarnos nosotros nunca del carácter de Dios. Si nosotros nos perdemos voluntariamente porque le rechazamos. Pero el carácter de Dios es amor. Su naturaleza es amor. Dios es amor. Amén. Ahora, nos preguntamos, sí, pero ¿por qué se fijó en nosotros? ¿Qué vio en nosotros? Analicemos, mis queridas personas, ¿por qué Dios se fijó en nosotros? Vamos a ver, Deuteronomio 7, 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino, dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Dios amó a Israel porque eran más poderosos que los cananeos, o que los babilonios, o que los egipcios? ¿Ustedes creen eso?
¿Recuerdan quién era Israel y dónde estaba Israel? ¿Quiénes eran? Un pueblo pequeñito, nace de Abraham, de la simiente, de los lomos de Abraham. Ahí vienen las 12 tribus, 12 personas. Y de ahí se multiplican y están 400 años en esclavitud. ¿Quién era Israel? ¿Qué importancia tenía Israel? Ninguna. Y entonces, ¿por qué Dios los amó? Dios los amó porque los amó, no porque ellos tenían algo importante. Mis amados, nosotros no vamos a decir nunca que Dios nos amó a nosotros y que Dios nos escogió a nosotros, que Dios se fijó en nosotros porque teníamos algo bueno. Ay, es que yo hacía buenas obras, es que yo respondí rápido al llamado, es que yo no era tan malo como mis vecinos, es que yo era culto, es que yo fui educado, es que yo no soy un asesino. Y comenzamos a sacarle nuestras buenas obras a Dios. Y cuando yo se los he dicho, pese usted analice, cuando ponga las balanzas de las buenas obras, ponga también al lado la balanza de sus malas obras, de sus negligencias, de todo lo que tuvo que hacer bien y nunca lo hizo. Y se va a dar cuenta inmediatamente que la balanza de lo malo que usted ha hecho se va hacia abajo completamente, porque es muy pesada la carga. Entonces nunca nosotros vamos a decir, Dios me amó a mí porque vio algo en mí, porque vio que yo me iba a arrepentir, porque vio que yo iba a creer, porque vio de que yo iba a ser bueno, porque vio que yo le iba a servir, que yo iba a predicar, que yo iba a hacer esto y lo otro. No, Dios te amó viéndote en tu miseria, en tu pecado, en tu maldad, en tu destino eterno, la perdición. Y en ese momento Dios, por su puro afecto, por su pura bondad, por su pura misericordia, te amó y envió a su Hijo Jesucristo para rescatarte, para salvarte. Amén. Jesús lo dice de esta manera, 11:26. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto es lo que podemos decir. El contexto es que en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea que esto no depende de nosotros, no depende de la sabiduría, como cantábamos al inicio, no depende de la razón de nosotros, no depende de lo mucho que sepamos, no depende de nuestro poder, de nuestras riquezas, no depende que si nosotros tenemos contactos políticos, sociales, no depende de nada, más que del amor, del afecto que nace en la persona de Dios. Y Jeremías 31:3, es versículo 31:3, Jeremías, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Apliquemos ese texto a cada uno de nosotros hoy día, porque el Señor con amor eterno nos ha amado, y porque nos ha amado, entonces Él ha extendido su misericordia. Hermanos, cristianos, nosotros podemos retroceder el tiempo y recordar aquel momento en que Dios nos visitó, aquel momento en que Dios nos puso de rodillas, que nos humilló, que nos llevó a un arrepentimiento amargo, aquel arrepentimiento de todos nuestros pecados pasados, a todas nuestras transgresiones, todos nuestros rechazos. Recordemos aquel momento y nosotros recordaremos y diremos el día de hoy, el Señor me prolongó su misericordia, porque si no hubiese sido por su misericordia, tiempo ha que yo hubiera perecido. Ahora ustedes, personas que hoy están sin Cristo, sin esperanza, porque no han creído en Él, y creer, vamos a ver qué quiere decir, es entregarse a Él de todo corazón. Dios le ama. Dios le ama. Y dice aquí que Dios le ha amado con un amor eterno. No nació cuando usted nació, un amor eterno, porque Dios es amor y es amor eterno. Él hoy le ha prolongado su misericordia a usted, con un propósito, con que usted se vuelva a Él de todo corazón. Amén. Ahora, sigamos analizando qué pudo haber visto Dios en nosotros. Primera de Juan 4, 10 y 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Por si alguno quiere cuestionar lo que estoy diciendo, no cuestione la Biblia. En esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque la ira de Dios está sobre el impío y sobre el pecador cada día. Y cuando nosotros andábamos en nuestros pecados, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y entonces Dios envió para hacer propiciación, para aplacar la ira de Dios, para satisfacer la justicia de Dios. Y el versículo 19 de 1 de Juan 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el orden. De tal manera amó Dios, de tal manera nos amó Dios. Ahora tenemos que admirarnos del grado de su amor. ¿Por qué razón? Porque aquí dice de tal manera, si leemos Juan 3:16, dice, porque de tal manera, o sea que este es un amor inmesurable, esto es un amor inalcanzable, inexplicable. Debemos de entender que esto es un misterio. No podemos nosotros imaginarnos y decirle a Dios, Señor, te vamos a dar un plan para que salves a la humanidad. Te vamos a enseñar un plan de la salvación. No, no se nos ocurre de que Dios, siendo Dios, se tenía que hacer hombre para tomar el lugar de nosotros los hombres y morir en nuestro lugar. ¿A quién se le hubiese ocurrido eso? Solamente la sabiduría eterna de Dios. Por eso nosotros nos sometemos y decimos nada más de tal manera, porque el Espíritu Santo aquí no puede utilizar otra palabra, no puede decir en el 100%, no puede decir en el 99%, no, porque esto es algo infinito que trasciende nuestra mentalidad, nuestra inteligencia, nuestra razón no da para entender este gran amor de Dios para nosotros. Que de tal manera alguien me pueda dar que Él me demuestra su amor cuando Dios, siendo Dios, se entrega a sí mismo para venir a tomar el lugar de mí, un pecador que merece el infierno. No lo puedo comprender. Y decimos todos, grande es el misterio de la piedad. Este es un misterio. Este es un misterio que lo digo. Yo que razono mucho, yo que soy un hombre de mucha evidencia, que soy un escéptico ante esta gran verdad, yo doblo mi rodilla y digo, bendito Dios, te adoro por siempre y para siempre. Porque no entiendo estas cosas. No lo puedo comprender, pero una cosa sé, mis hermanos, que ayer mientras yo estaba armando este sermón, yo tuve que llorar, y no porque quise llorar, pero Dios me quebrantó y Dios me llevaba y me decía, de tal manera te he amado, Alan. De esta manera yo te amé cuando vos estabas en el mundo. De esta manera te amé cuando estabas en tus pecados. De esta manera te amé cuando me rechazabas abiertamente. De esta manera te amé y de esta manera lo ama usted. ¿Cuántas veces usted ha rechazado el amor de Dios? ¿Cuántas veces usted lo rechaza y lo continúa rechazando? Y hoy Dios le dice, de tal manera yo te amo, de una manera que no lo comprendes, pero de esta manera te amo. Es un misterio, es para nosotros algo ilógico, es ilógico. No puedo yo comprender, ni siquiera ilustrar. A veces nosotros hacemos la ilustración de cuando está un juzgado, está el juez y está una persona que está condenada y que viene el hijo del juez y dice, oye, yo voy a tomar el lugar de él para que él salga libre y yo quede condenado. Esas son pequeñas ilustraciones para tratar de entender algo que es incomprensible. Pero eso queda demasiado corto, demasiado corto. No entendemos esto, por eso el Espíritu dice, porque de tal manera, es solamente por una razón, mis queridas personas, para que nosotros admiremos y adoremos el misterio de la piedad, el gran amor con que Dios nos ha amado. ¿Y por quién lo hizo? Lo hizo por amor de mí y lo hizo por amor de cada uno de ustedes. Ahora, veamos en el segundo lugar, ¿cuál es el objeto de su amor? ¿Cuál es el objeto de su amor? Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Al mundo. Les voy a leer en Colosenses 1, 21, 22, cómo estábamos nosotros en el mundo y cómo está el mundo. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Para todas las personas que no entienden todavía el Evangelio,
que solamente profesan una religión y que aunque profesan la religión dicen yo ya me bauticé, yo tengo esto y lo otro, pero que andan todavía en sus pecados y no se han arrepentido, o sea, no se han entregado de corazón, no tienen una conversión en realidad hacia Dios, no entienden que son extraños y que son enemigos. ¿Pero por qué son tan duros ustedes? No, te estamos leyendo la Escritura. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, ¿qué podemos decir? Yo anduve haciendo buenas obras. Cuando la Escritura dice, todas tus obras son como trapos de inmundicia, porque no son rectas delante de mí. Y luego dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. El objeto de su amor, mis queridas personas, es toda la humanidad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí nosotros englobamos, encerramos a toda la humanidad, absolutamente todos. ¿Quiénes son los destinatarios aquí? Hombres, mujeres, grandes, pequeños o niños y ancianos, ricos, pobres, judíos, gentiles, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación, sin importar nuestra condición. De tal manera amó Dios al mundo, a toda la raza humana, a toda la humanidad, a todos nosotros que estamos aquí, de tal manera nos amó Dios. Oigan bien esto, la salvación por lo tanto es extensiva a todos, pero solamente es efectiva a los que creen. Y eso es lo que vamos a ver. Porque podemos caer en la doctrina o el error del universalismo. El error del universalismo dice de que todos nosotros, de que todos los seres humanos, no importa lo que hagamos, si creímos en Buda, si creímos en Alá, si creímos en cualquiera de los dioses de los hindúes, que no importa que al final cuando nos muramos todos vamos al cielo. Eso se llama universalismo y no es correcto. Pero tampoco vamos a caer en el prejuicio de los escogidos y que Jesús o que Dios solamente amó a unos cuantos escogidos. Porque la Escritura dice aquí, amó Dios al mundo, a toda la raza humana, a todo el género humano. Entonces no podemos decir es que Dios solamente entregó a su Hijo por algunos cuantos. No, lo hizo por todo el mundo entero. O sea que la salvación en este grupo es extensiva para todos. O sea, Dios te ama, Dios te amó, Dios te lo demostró dando a su Hijo para salvarte, ponerle tu nombre y tu apellido. Sin embargo, aunque la invitación es universal, solamente se hace efectiva a los que reciben o aceptan esta invitación por medio de la palabra creer. Amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿para quién es este regalo? ¿Cuál es el título de la enseñanza? El mayor regalo a la humanidad. Este regalo es para usted. Hoy Dios le trae un regalo y solamente depende de usted qué va a hacer con ese regalo. Acuérdense que un regalo es gratuito. Si alguien te regala algo, te dice, te traigo este regalo, pero al mismo tiempo te cobra el dinero, te trae la factura, ya no es un regalo, es un negocio, se lo estás comprando. Pero si alguien te regala algo, no espera nada a cambio, más que quizá que le des las gracias, pero no tenés que pagar nada. Vamos al tercer punto. Recordemos eso, toda la humanidad, todos nosotros, Dios nos amó a todos nosotros. Ahora vamos a enfocarnos en la demostración de su amor. Y esto se demuestra como al darnos a su unigénito Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. No dice que Dios dará, sino que Dios ya lo dio. Es tiempo pasado. Dios ha dado, ya lo entregó, ya lo envió al mundo. Ya murió Cristo Jesús. Ya murió en la cruz, ya resucitó, ya ascendió. Esto es para nosotros tiempo pasado. De tal manera Dios nos amó que dio o ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, ¿por qué es este el mayor regalo que nosotros podemos recibir?
La palabra ha dado, en este caso quiere decir que Dios lo dio, Dios lo concedió o Dios lo entregó. Y esto es lo que nosotros decimos con la ilustración de la Navidad. O sea, los niños en estos tiempos están esperando a que le den regalos sus padres, los tíos, los abuelos. Y ustedes se dan cuenta que ellos están muy emocionados, esperando regalos, porque esa es la tradición. Y quizá los adultos puedan recibir regalos muy grandes, un carro, una casa, o quizá otros solamente esperan una carta, una postal, o quizá solamente estén esperando recibir un abrazo. Una madre solitaria que está esperando a que su hijo, que no ha regresado fuera del país por 10 años, lo espera ahí. Ay, cuánto quisiera un abrazo de mi hijo que se ha ido fuera del país. Cada quien tiene su propia necesidad. Pero es una necesidad mental y una necesidad sentimental. Pero aquí estamos hablando de una realidad, una necesidad espiritual, una necesidad de índole eterna. El gran regalo que Dios ofrece a todos nosotros como una humanidad es a su Hijo Jesucristo, para que nosotros tengamos la salvación en Él. Amén. Ahora, vamos a enfocarnos cuando el texto dice que ha dado a su Hijo unigénito. Oigan bien esa palabra. Su Hijo unigénito. En el griego unigénito quiere decir monogenes, de Él mismo, unigénito, es solamente uno, una generación, no 2 hijos, no 3 hijos, un solo hijo, generación eterna quiere decir, el unigénito Hijo. Esto quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, es de la naturaleza eterna de Dios Padre. El Hijo de Dios que Dios nos está dando, este Hijo unigénito, este es coigual, es consubstancial y es coeterno, o sea, de la misma naturaleza de Dios. No son 2 dioses, es Dios Padre dándonos a Dios Hijo, al eterno Hijo de Dios, el que no tiene un principio, el que no fue creado como el arcángel Miguel, sino el que existe de la eternidad. Eso se le llama generación eterna. Por eso la Escritura, Juan, que es el mayor apologista de que Jesús es Dios, aquí nos está volviendo a decir, el Hijo de Dios unigénito, monogenes. Eso quiere decir. Entonces, analicemos esto. Dios estaba dando a Dios. Oigan bien esto, la demostración del amor de Dios es que no estaba dando a alguien distinto. Dios se estaba dando a sí mismo para nosotros. Analicemos esto. Dios en ese momento se estaba dando de su propia naturaleza, de su propio seno, lo que Él es, su propia esencia. Dios estaba dándose a sí mismo. Dios estaba entregando, es Dios dándose a Dios. O sea que cuando nosotros recibimos el Evangelio de la salvación, nosotros no recibimos a un arcángel, ni a un ángel, ni a un profeta, por más alto que lo ponga la religión de otros tipos de religiones. Dios se estaba dando como Dios a nosotros mismos. Y de esto vamos a leer en el Evangelio de Mateo luego. Entonces, miren, este regalo es que Dios Padre estaba dando a su Hijo. Eso es un gran amor. Pero también tenemos que analizar de que el Hijo Jesucristo se estaba entregando a sí mismo. O sea, Dios Padre dice, tenemos que salvarlos. Y Dios Hijo dice, está bien, yo voy a tomar el lugar de ellos. Yo voy a esta misión para poder salvarlos. Ahí nosotros vemos el amor de Dios Padre, pero también vemos el amor de Dios Hijo manifestado en esta gran salvación, en este gran regalo. Ahora, la demostración de su amor. Miren, como les dije, yo soy escéptico. Escéptico quiere decir de que yo no me creo todas las cosas muy fácilmente. Yo soy un hombre de evidencia. A mí me tienen que enseñar evidencias y argumentar conmigo para poder convencerme de algo. Por eso es que la Biblia me ha convencido tanto, porque lo que he encontrado aquí, lo que algunos dicen que la Biblia tiene errores y contradicciones, Dios en su revelación me ha dicho, esto no es ningún error ni ninguna contradicción. Esto es simplemente que la suma de tu palabra es verdad. Eso es todo. Entonces, Dios nos demuestra a nosotros, por medio de la evidencia, que Él nos ama. Porque usted puede cuestionarse y decir, yo no creo que Dios me ame. Yo no lo creo.
Pero la evidencia que yo le quiero dar hoy es que Dios en realidad, en verdad, un hecho histórico sucedió en el tiempo, hace 2000 años, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo envió a esta tierra con un propósito. Entonces Dios sí nos demostró su amor. Amén. Ahora, vamos a ir al ejemplo de Abraham. Vamos a Génesis 22, versículo 1 y 2. En el ejemplo de Abraham, cuando él está dando a su hijo Isaac, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Oigan, ¿Dios prueba nuestros corazones? Amén. Dios va a probar nuestra fe. Si nosotros decimos, yo creo, eventualmente Dios te va a probar tu fe, a ver si en realidad es una fe verdadera, una fe genuina. Si no, cuando tu fe sea sometida al fuego, se va a derretir y va a dejar de existir. Pero si tu fe es tan genuina como el oro, una vez sometida al fuego, va a ser más bien purificada. Y va a ser tan purificada que va a salir ahí súper brillante y va a decir, esta es una verdadera fe. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ustedes se conocen el resto de la historia, y si no, léanla en Génesis 22, del versículo 1 en adelante. Y Abraham, obedeciendo a Dios, fue e hizo conforme a lo que Dios le había hecho. Y dice Hebreos 11 que Abraham creyó tanto a Dios que dijo, aún yo ofrezca a mi hijo amado en sacrificio a Dios, Él es fiel y poderoso aún para resucitármelo de los muertos. Entonces, Él es Dios, yo te lo ofrezco. Ahora Dios probó a Abraham, la manifestación de la fidelidad de Abraham se manifestó por frutos. ¿Nos damos cuenta de eso? Si Abraham amaba a Dios, si Abraham realmente creía en Dios, ¿cómo se manifestó? Se negó a sí mismo, dando lo más precioso, porque dice, heme aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Ustedes saben quién era este Isaac? Ustedes saben que Abraham pasó, quizá casi que con incredulidad, diciéndole a Dios, Dios, me has prometido que me vas a dar una descendencia, me has prometido que me vas a dar una gran nación, me has prometido y ahora me decís que yo sacrifique a Isaac. ¿Qué me estás pidiendo, Dios? No es lógico lo que me estás pidiendo, pero con Dios no hay lógica. A Dios solamente tenemos que creerle, amén. Y en ese momento su fe fue probada y el hombre Abraham probó su fe por sus frutos y dio frutos, como dice Santiago. Entonces la fe de este hombre Abraham fue acompañada por obras. Por eso cuando nosotros vemos a una persona que dice yo creo, pero no produce frutos, o sea, tiene una fe estéril, tenemos que dudar de que esa fe realmente es una fe de salvación, porque si no produce frutos, entonces, ¿cómo se demuestra la fe? Es una fe intelectual solamente, una fe cognitiva de la mente. Porque Santiago nos dice claramente, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, o sea, de mis frutos, de mis evidencias. Amén. Entonces, así como Dios le pidió una evidencia, una demostración de amor a Abraham, eso era un tipo, una figura de lo que Dios iba a hacer con nosotros, con toda la humanidad. Porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. Va a bendecir a las naciones en mi simiente, que es Isaac, el de la promesa, porque no es el de Agar. Ya tenía un hijo, pero este es el de la promesa. Isaac tenía la promesa, y en tu simiente serán benditas las naciones, cuya simiente es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la mayor evidencia de Abraham fue entregar a su hijo. La mayor evidencia que Dios Padre tiene para todos nosotros es al entregar a su Hijo Jesucristo. Pero oigan, Abraham al final no entregó a su hijo Isaac, sino que Dios le dijo, tranquilo, yo voy a proveer un sacrificio. Y esa tipología de sacrificio es Cristo Jesús. Pero ¿acaso Dios, cuando el Hijo estaba en la cruz, Dios dijo, no, quiten a mi hijo de la cruz, voy a proveer
un cordero para que reciba el castigo? No. ¿Qué hizo Dios Padre? Dejó a su Hijo para que Él muriera en la cruz en nuestro lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Saben algo? Cuando Dios dio a su Hijo, cuando estas palabras dice que Dios ha dado a su Hijo, ¿ustedes creen que era darlo solamente para que viniera a hacer alguna misión y no sufrir en esta tierra? Cuando Dios estaba pensando en eso, sabía que dar a su Hijo quería decir, va a morir en una cruz, va a sufrir en una cruz, va a sentir los tormentos, el dolor en una cruz. Cuando Dios dio a su Hijo, ya sabía que lo estaba dando para un sufrimiento y una muerte tan horrible como la muerte de cruz. Ahora, ¿qué implicó esto el dar a su Hijo? Miren, vamos a leer algunos textos, no los vamos a proyectar, pero ponga atención. ¿Qué implica que Dios haya dado a su Hijo? Implica su nacimiento. O sea, nosotros estábamos acá, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esto quiere decir que cuando Dios dio a su Hijo, Él estaba dándonos a su Hijo y el Hijo tuvo que haber nacido de carne. Y Mateo 1, 21, 23 dice, y dará a luz un hijo. Y esto está hablando de la revelación hacia José de María, quien estaba desposada con José en un estado virginal. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ponga atención, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Queridas personas, cuando nosotros preguntamos ¿a qué vino Jesús? La Biblia nos responde, Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido nos dice Mateo es Dios con nosotros. No el arcángel Miguel con nosotros, Dios con nosotros. Por eso Jesús se llama Emmanuel. Entonces, esto implica que Dios dio a su Hijo en un nacimiento, en el nacimiento como un ser humano como usted y como yo. O sea, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, un ser humano. Pero no solamente el nacimiento, sino toda su vida. Y es una vida de obediencia, como dice Hebreos 5, 8, 9. Y aunque era hijo, hablando de la naturaleza de hombre, en el caso de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No que era desobediente, sino que fue formado, perfeccionado. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí podemos utilizar eterna salvación para todos los que creen, pero la Escritura dice para todos los que le obedecen. Entonces la fe es una fe obediente. Nosotros no podemos decir Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, Jesús es el sumo sacerdote. Podemos decir eso nosotros. Pero si Jesús es el sumo sacerdote, entonces Él va a ser tu sacrificio. Si Jesús es el gran profeta, entonces te vas a dejar enseñar por el profeta. Y si Jesús es el Rey y el Señor, entonces te vas a dejar gobernar por este Señor. Amén. Entonces, Él fue perfeccionado en esto. ¿En qué cosa? En la obediencia. Y esto quiere decir de que en su vida Jesús fue probado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús al iniciar su ministerio se fue al desierto? ¿Qué creen que pasó? Dice la Escritura, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto y ahí fue probado, fue tentado. Y ahí vemos nosotros que Adán fue probado en el huerto del Edén. Pero así Jesús también fue probado en el desierto. Adán pecó y Jesús salió victorioso. Amén. Léase Romanos 5 y usted va a hacer una comparación entre Adán y el nuevo Adán que es Cristo Jesús. Uno falló, uno fracasó y todos morimos en Adán, pero todos somos vivificados en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, en la vida Jesús tenía que ser obediente. Cuando comenzó su ministerio, Jesús tuvo que ser obediente. Cuando a Él lo agarraron y lo iban a tirar de un acantilado para matarlo, Jesús no respondió con golpes. Jesús no respondió con palabras. Jesús no respondió diciendo cosas contra esas personas que lo iban a matar.
Jesús fue manso y humilde para que nosotros aprendamos de Él. En el momento que lo lleva el concilio y que lo van a crucificar, en el momento que lo están latigando en el pretorio, en el momento que lo escupen, en el momento que va con una gran vergüenza cargando una cruz, semidesnudo, con gran vergüenza judía, en el momento que lo extienden en la cruz y que le clavan sus brazos y sus pies, en ese momento Jesús no dijo ninguna palabra en contra de sus adversarios. Más bien lo que Jesús dijo fue una oración: Padre, perdónalos, porque son ignorantes, no saben lo que hacen, no entienden estas cosas, no entienden que este es Emmanuel, Dios con nosotros, no entienden que yo soy Jesús que viene a salvar a este pueblo de sus pecados. No lo entienden, porque la Escritura dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y así no recibieron el gran regalo que Dios Padre le ofreció a la nación de Israel. Entonces, pero también está en su muerte. Cuando Dios da el regalo, esto implica la muerte de Cristo. Romanos 3, 25 y 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, esto es en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, al morir en la cruz, está haciendo una satisfacción de la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, y como todos pecamos, justamente nosotros tenemos que perecer en el infierno. Pero Jesús se interpuso, y este es el regalo de Dios que implica la muerte de Cristo en la cruz. Y Jesús en la cruz satisfizo las demandas de la justicia divina. Y si la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. Jesús murió recibiendo la justicia divina que nos corresponde a nosotros. Entonces en ese momento se cumple Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces en la muerte de cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos demuestra su gran amor a nosotros. Yo pongo la vida por ustedes y de esta manera yo les demuestro mi amor. Pero no solamente en la muerte, sino también en la resurrección. Esto debemos de creer porque Romanos 4:25 dice: el cual fue engendrado, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, la resurrección de Cristo estuvo incluida en el plan de Dios cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, lo dio para que naciera, lo dio para que creciera, lo dio para que muriera y lo dio también para que resucitara. Y resucitó para justificarnos a nosotros, pero también para que ascendiera, porque la ascensión de Cristo está implicada en que Dios dio a su Hijo, porque Pedro dice, 1 Pedro 1, 20 y 21, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para que en realidad comprendamos, esto no ocurrió en el huerto del Edén. Quitémonos esa idea infantil de creer de que todo este plan de la salvación ocurrió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Eso es falso. Jesús ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. O sea que nosotros tenemos una esperanza porque Dios le resucitó de los muertos y porque también ascendió a la diestra de Dios Padre. Y hoy, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús hoy está intercediendo en lugares celestiales por todos nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Esto lo incluye cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito. No solo para que 2000 años atrás nosotros recordemos que Él, o pensemos que Él murió en una cruz, sino que hoy nosotros pensemos que Jesús está vivo, que hoy Jesús está entre nosotros, que Jesús envió a su Santo Espíritu para estar entre nosotros y que hoy Él está intercediendo por cada uno de nosotros para que nosotros reconozcamos su amor. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esperamos su segunda venida. Porque Hechos 1:11 dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
o sea, la ascensión, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, todos nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo. Y todo esto quiere decir esa palabra que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Pero ahora la siguiente palabra dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para quiere decir que está haciendo una conjunción, que esto tiene un propósito. Y el propósito es la salvación del pecador. Preguntémonos entonces, ¿cuál es el gran propósito de su amor? ¿Para qué Dios me da este gran regalo? ¿Cuál es el objetivo? Y el propósito, dice aquí, es la salvación del pecador. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 1:21, nuevamente dijimos, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el gran propósito. El gran propósito de que nosotros les predicamos el Evangelio. El propósito de que nosotros nos reunimos acá es para que todos nosotros seamos salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos aquí que dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta que hay un negativo? El resultado del propósito es que ninguno se pierda. O sea que por un lado, lo que la salvación nos da es que prácticamente nos saca del infierno. O sea que todos nosotros estamos bajo condenación, estamos bajo ira. Nosotros estamos destinados al infierno eterno, a los tormentos eternos. Pero prácticamente aquí nos está diciendo que Jesús fue enviado para salvarnos, o sea, rescatarnos del infierno, rescatarnos de las llamas, como que fuéramos un tizón en medio de las llamas. Él nos rescata, nos salva del infierno. Pero no solamente Jesús impide que nosotros seamos condenados, sino que hay algo positivo que nos dice, para que estos tengan vida eterna. ¿Y quién es la vida? Jesucristo mismo. Y para que la tengan en abundancia. O sea, por un lado Él nos rescata y nos saca del infierno, pero por el otro lado Él como que nos mete o nos otorga los beneficios del cielo. Jesús es un gran Salvador. Ese Salvador nos rescató de las llamas del infierno, pero nos subió a lo más sublime que es el cielo. Esta es salvación, mis queridas personas. Este es el gran regalo que se está ofreciendo. Y los beneficios que nosotros obtenemos, ¿cuáles son? Con este sacrificio de Cristo. Primero, el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Ninguno de nosotros podemos decir, es que yo no era tan malo. El verdadero cristiano se da cuenta que era un perverso, un malvado, que estaba bajo maldición. O sea, podemos utilizar la palabra, era un maldito. ¿Y por qué maldito? Porque estaba bajo la maldición de la ley. Porque la ley decía, no adulterarás y todos adulteramos. Decía, no fornicarás y todos fornicamos. Porque la ley decía, no mentirás y todos mentimos. Porque la ley decía, no robarás y todos robamos. La ley te decía, no codiciarás y todos codiciamos. Bajo la ley nosotros estábamos en maldición. Pero en ese tiempo, cuando nosotros encontramos la gracia, recibimos el perdón de todos nuestros pecados pasados. Así usted hoy puede recibir ese perdón, pero no solamente eso, sino la reconciliación. Estando nosotros en enemistad con Dios, somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Pero no solamente nos reconciliamos, sino que somos adoptados. Ahora sí somos llamados hijos de Dios. Y si usted no entiende esto, váyase a Juan en el primer capítulo cuando nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos nosotros somos por naturaleza criaturas de Dios, como las bestias también. Todos somos criaturas, hijos de la creación de Dios. Pero aquí, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, no natural, sino de Dios.
Y más adelante nos habla de ser regenerados o del nuevo nacimiento. O sea, solo los que han nacido de nuevo son hijos espirituales de Dios, los que tienen y heredan las promesas. Amén. Entonces, tenemos la adopción y también tenemos el beneficio de la glorificación, el cual nos lleva a la vida eterna. El beneficio final que nosotros encontraremos en el plan de la salvación no es que nosotros nos quedemos aquí eternamente, o no es que nosotros nos muramos y después de eso durmamos y nunca resucitemos. El objetivo es que Jesús quiere llevarnos a todos nosotros a tener una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, finalizamos con esto. La condicionante de todo esto. Sí se han dado cuenta que hasta ahora, para que comprendamos, hasta ahora no hay ninguna parte de nosotros. Hasta ahora, ¿dónde vemos que el hombre ha hecho algo ahí? Nada, el plan de la salvación no lo ideó el hombre, entendamos esto. Nace del corazón de Dios porque Él tiene misericordia de nosotros los pecadores. Hasta ahora nosotros, ¿dónde hemos participado? ¿Dónde estuvimos en el sacrificio de Cristo? ¿Dónde estuvimos en la eternidad cuando estaba el consejo de la Trinidad diciendo vamos a enviar al Hijo Jesús? ¿Dónde estábamos nosotros? No existíamos. Pero entonces, ahora sí viene una responsabilidad, porque de esto debemos de entender nosotros, que hasta este momento Dios ha sido la fuente del amor y de la gran salvación. Hasta este momento la voluntad de Dios ha sido de que todos conozcan a Dios y sean salvos. Hasta este momento Dios demostró su amor a nosotros como dando a su Hijo Jesucristo. Y hasta este momento Dios nos ha enseñado cuál es el propósito de habernos dado a su Hijo. ¿Cuál es? De que ninguno se pierda, mas todos tengamos vida eterna, que seamos salvos. Pero aquí es donde viene la responsabilidad del hombre. Amados, aquí es donde cada uno de nosotros somos individuos. La salvación no es colectiva, no se engañe, nosotros estamos en un grupo. Este es un grupo. Nosotros podemos decir, estamos en la sana doctrina. Nosotros no pedimos dinero, no predicamos el evangelio de la prosperidad. Nosotros nos congregamos, estamos en un grupo, pero la salvación es personal. La fe es personal. La responsabilidad de ser salvo y perseverar hasta el fin es de usted y es mía. Personal. Nadie puede infundirle fe a otra persona porque esto es solamente entre Dios y la persona. Dios es el único que pesa los corazones al final. Entonces, aquí hay términos en el pacto. Este es el pacto de la gracia, el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía términos y decía, haz y vivirás, obedece y vivirás. El nuevo pacto dice una cosa, cree y serás salvo. Es el pacto de la gracia. La condicionante que Dios nos está dando. Miren, aquí hay una promesa. ¿Alguien ve la promesa que hay aquí? La promesa es que Dios te ha dado un hijo para tener vida eterna. Dios te promete que vas a tener vida eterna y que no te vas a perder. Porque no está en el corazón de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el impío perezca. No lo quiere. Pero Él te está prometiendo la salvación, la vida eterna. Él te está dando a su hijo. Sin embargo, aquí es donde está tu responsabilidad. Hay una condicionante. Dios dice, la condicionante de este pacto que lleva términos, entonces es esta, creer. Y es lo único que nosotros tenemos que hacer. Analicemos, ¿acaso no está diciendo que todo aquel que en Él hace buenas obras, o que todo aquel que se moraliza, todo aquel que se reforma, todo aquel que ofrece holocaustos o sacrificios, todo aquel que se cambia de religión? ¿Dice eso la Escritura? O sea, Dios no está demandando obras para que nosotros seamos salvos. Por esa razón nosotros no podemos decir, Señor, yo me voy a salvar porque ya me arrepentí. Yo me voy a salvar porque yo soy santo. Yo me voy a salvar porque yo no peco. Yo me voy a salvar porque yo sirvo. Yo me voy a salvar porque yo hago buenas obras. Yo me voy a salvar porque voy al hospital y a la cárcel a predicar. Yo me voy a salvar por esto. No, no es esa tu salvación. Tu salvación es Cristo Jesús. Cristo, aquel Jesús que estuvo en la cruz dando su vida para salvarte.
Es la fe en la persona de Cristo Jesús. Es la fe en aquel que nació, que vivió en este lugar, que murió en la cruz en tu lugar. Es la fe en la propiciación que Él hace por nuestros pecados. Ese es el creer. Dice, cree. Ahora bien, ¿qué significa creer? Para que nosotros no erremos. La fe que se nos demanda no es una fe intelectual, no es una fe ni emocional siquiera. Y con esto quiero decir, nosotros podemos conocer los credos. Hay muchos credos en el cristianismo y nosotros podemos conocer los credos, pero eso no nos va a salvar. Nosotros pudimos haber leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, eso no nos va a salvar. Nosotros pudimos estudiar teología, no nos va a salvar. Podemos hacer muchas cosas, pero eso no salva. Creer no es intelectual y tampoco es emocional. No es que si usted llora o usted no llora, porque yo he visto personas religiosas que solamente estamos iniciando los cantos y ya están llorando. Pero luego que salen de servicio, continúan en su vana manera de vivir. Entonces, ¿de qué sirven las lágrimas? Es emoción. Es nuestra contextura natural. Algunas personas no lloramos. Para mí es difícil llorar. Pero hay otras personas que están al lado y ya están llorando con el primer canto. Y eso no es malo. Eso solamente es que ese es el carácter de nosotros, nuestra constitución física y emocional. Pero nada más. Entonces, tu emoción no quiere decir una verdadera fe de salvación. Ahora, ¿qué es una verdadera fe? El creer aquí quiere decir una fe viva, una fe salvífica, una fe productiva, una fe fructífera, una fe obediente. O sea que la fe aquí es una fe que ama. La fe, cuando dice cree en Jesucristo, es una fe que ama a Dios sobre todas las cosas. El canto que nosotros entonábamos, Él estaba diciendo que nosotros le amamos a Él con todo nuestro ser. Eso quiere decir. ¿Nuestro ser qué quiere decir? Nuestra mente, nuestro corazón y ¿qué más? Y nuestro cuerpo. Eso quiere decir creer. Amar es amarle con todo nuestro ser. O sea que aún nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida por amor a Cristo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Daríamos nosotros nuestra vida por Cristo? ¿Estamos dispuestos a correr la otra mía por amor a Cristo? ¿Estamos dispuestos a hacer algo por amor a Cristo, por la obra de Cristo? ¿Dónde están nuestras obras de amor? Si no se observan, es una fe estéril. Y una fe estéril no es una fe de salvación, es cuestionable. Porque nosotros podemos tener doctrina, todos nosotros somos muy adoctrinados. Conocemos las doctrinas de la salvación muy bien, se los aseguro. Quizá algunos no tanto. Pero ¿de qué nos va a servir eso si al final nuestra fe intelectual no se acompaña de buenas obras, no se acompaña de fruto de amor? La fe tiene que ser una fe obediente, porque cuando escuchamos de alguien que dice yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo me bauticé cristiano hace 10 años, hace 5 años, pero nosotros vemos que anda en el mundo, anda en el pecado, que anda en desobediencia, que anda en rebelión en contra de la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir nosotros? El tal está engañado. Está pervertido, no entiende lo que es la verdadera fe. La verdadera fe de salvación obedece a Cristo. Y si Cristo te dice, hace esto, lo vas a hacer. Y si te dice, no hagas eso, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te lo dijo el pastor. No, me lo dijo Cristo. ¿Y cómo te lo dijo Cristo? Porque lo leí en su palabra. Y entonces su palabra, vivificada por el Espíritu, me dijo que yo tenía que dejar este adulterio. Que este adulterio que yo estoy escondiendo, el Espíritu, al utilizar la Escritura, me dijo que si yo continúo con ese adulterio, entonces me voy a morir y voy a perecer. Pero es que me da pena o me da temor, porque si se lo digo a la iglesia, entonces me van a sacar de la iglesia, me van a disciplinar. Y por eso seguís con el adulterio en tu corazón o físico en secreto por 10 años hasta que Dios lo saca. Es un ejemplo nada más. Una fe que obedece, pero también es una fe que teme. Un temor reverente a Dios y a su palabra. O sea, una persona que tiene una verdadera fe de salvación teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Es el principio de la sabiduría. Temer a Dios quiere decir que su palabra es reverenciada por mí. Y que si Dios me habla algo en su palabra, entonces yo obedezco. Ahora,
Prácticamente, ¿qué es obedecer? Que si hoy te estamos dando el gran regalo de Jesucristo, que ese te lo manda Dios, es el regalo de Dios, el mayor regalo que vas a recibir en toda tu vida para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. El Señor te manda y te dice, cree y serás salvo. Y usted dice, sí, yo creo, pero no se entrega a Cristo. Entonces su fe es vana, no es una verdadera fe porque no está temiendo a Dios. Pero la verdadera fe también santifica. Oigan bien esto, una fe verdadera santifica, purifica el alma, purifica la mente, purifica el corazón y purifica la conducta. O sea que nosotros las cosas que hablamos son cosas santas, que nosotros lo que pensamos son cosas santas, conforme a la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no te van a venir pensamientos, ni sentimientos, ni emociones. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando sos santificado por el poder del Espíritu Santo, por medio de la fe viva, entonces cambia todo tu ser. Sos santificado. Aún hasta la manera de vestir es santificada. O sea, no solamente tu mente, tu forma de pensar, no solamente tu corazón en tus sentimientos, sino que también toda tu vida cambia. Aún las amistades cambian. Sabemos eso nosotros, porque las amistades que son del mundo solo piensan las cosas del mundo. Vanidad y locura, tomar licor, fumar cigarro, hablar de mujeres. Los hombres que tienen amistades del mundo saben que esas personas solo hablan de mujeres y de malas palabras, que no aman ni temen a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a andar con ellos? Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Qué tienen que ver las tinieblas con la luz? O Dios con Belial, o Cristo con Belial. No hay comunión. La comunión de los santos es con los santos. Por esa razón nosotros podemos seguir adelante, porque nosotros vamos demostrando nuestra fe con una santificación, una purificación. Pero hay una fe que se acompaña de piedad. ¿Qué es piedad? Piedad quiere decir que nosotros tenemos una comunión con Dios. Quiere decir que nosotros tenemos una buena relación personal con Dios. Que nosotros leemos la Biblia, que nosotros oramos, que nosotros meditamos, que nosotros alabamos a Dios, que nosotros le glorificamos. En un hogar piadoso nosotros vamos a encontrar a un esposo y una esposa que desde que se levantan están pensando en Dios, tienen Biblias, que están orando con Dios, que instruyen a sus hijos en el camino de la piedad, en el camino de Dios, de la salvación. No personas que se levantan y lo primero que hacen es pensar en el trabajo e irse a trabajar y regresar a trabajar y se olvidan de Dios y nunca se acuerdan de Dios. Eso no es piedad. La verdadera fe está acompañada por una vida piadosa, una devoción cristiana. Amén. Y la verdadera fe, del cual aquí dice, todo aquel que en él cree, vence al mundo y vence al pecado. Si nosotros vemos que una persona dice, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero es esclavo del pecado, todavía no ha vencido ni al mundo, ni al pecado, ni a Satanás. ¿Saben por qué razón? Porque todavía está bajo el dominio de otro rey. Su rey no es Jesucristo, su rey es Satanás, es el pecado, es el mundo. Y finalmente, mis queridas personas, la verdadera fe, cuando esto dice, todo aquel que en él cree, ¿acaso aquí se utiliza la palabra que en él creyó o que en él creerá? No, todo aquel que en él cree en este momento. Nuestras glorias pasadas de nada sirven. Nosotros decíamos hace un tiempo, no es del que comienza la carrera, sino que es de quien la termina. Porque yo puedo jactarme de mi gloria del año pasado. Y yo puedo decir, es que el año pasado yo hice esto. ¿De qué te sirve si ahorita tu fe es improductiva? ¿De qué te sirve si ahorita tu fe es estéril? ¿De qué te sirve si no estás produciendo frutos? ¿De qué te sirven tus glorias pasadas? De nada. Entonces el último fruto de esta verdadera fe es la perseverancia. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero algunas personas han sido mal enseñadas en las religiones que tienen que andar como un sub y baja, en altos y en bajos. Que hoy estoy bien, ¿y cómo estás ahora? Pues hermano, ahorita yo estoy en derrota. ¿Y el próximo mes cómo estás ahora? Pues ahorita estoy en victoria. ¿Y dentro de 5 meses, ¿y cómo estás ahora? Estoy en derrota. Eso no es cristianismo.
Que ahorita estás en pecado y después ya no estás en pecado. Que dejaste el vicio del cigarro y luego en 5 meses volviste al cigarro. Y dejaste el licor y luego 5 meses el licor. Y dejaste un adulterio y luego volvés a caer en adulterio. Porque eso hemos escuchado nosotros. Que dijeron, es que yo me arrepentí de mi adulterio que cometí hace 3 años. ¿Y cuándo fue la última vez que cometiste algo? Pues lo hice hace 3 meses o lo hice hace 2 meses. O quizá te van a decir, lo hice la semana pasada. Entonces, ¿es ese cristianismo? ¿Qué me dicen ustedes? No, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amado, esta es la palabra que dice, todo aquel que en Él cree. Yo quiero finalizar con que ustedes cierren los ojos, porque vamos a meditar en esta palabra. No vamos a entonar ningún canto, solo es necesario que nosotros meditemos en el mensaje. Nuestro texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que usted se pierda. Hoy es necesario que utilicemos la ocasión para meditar en este gran amor de Dios. Este amor que nació en Dios y que nació por nosotros. Este amor que también se dio por nosotros o para nosotros. Que pensemos en Jesucristo, como Él incluso, Él nació, Él fue un bebé, Él fue un niño, Él estuvo en este mundo, Él creció, Él se desarrolló, Él fue tentado, pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Meditemos en el amor del Padre y en el amor del Hijo Jesús, que murió también para nosotros, cómo Él se entregó para salvarnos a cada uno de nosotros. Nosotros que no merecíamos nada más que la condenación eterna. ¿Cómo podremos nosotros seguir ignorando este amor? ¿Cómo podremos nosotros salir de aquí y continuar en nuestro pecado, rechazándole? ¿Cómo podremos seguir pensando en el mundo, en los afanes del mundo, en las riquezas del mundo, en las pasiones del mundo, en las fiestas del mundo? ¿Cómo podemos rechazar al Salvador del mundo, Jesucristo? Hoy yo le quiero pedir que usted reciba hoy este regalo, que usted se decida el día de hoy y que tome este regalo. No es físico el regalo, pero es el mayor regalo que Dios ha dado a toda la humanidad. Y hoy Dios se lo está regalando a usted. Hoy Dios le está ofreciendo una vez más a su Hijo Jesucristo, para que usted crea en Él en esta ocasión, en este momento. Solo necesita creer, no necesita nada más, no necesita diezmar u ofrendar, ni hacer misericordia. El ladrón en la cruz no tenía nada, y en esa ocasión Él le dijo que quería ser salvo y estar con Él en el paraíso. Y Jesús le respondió, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Jesús, que resucitó, se acordó de Él. Así hoy Jesús se puede acordar de usted. Si usted dice, es que yo he sido demasiado pecador, es que yo he rechazado demasiado a Jesús, es que yo no merezco la gracia y el amor de Dios, nadie lo merece, yo no lo merezco. Es un amor inmerecible, pero una cosa sí le digo, ese amor está hoy ofrecido para usted. Medite en esto, por favor.